desde Fish Studios en la Ciudad de México. Esto es Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras, también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo como invitado especial a Giovanni. Bienvenido, Giovanni. Gracias, Natán. Gracias por la invitación. Aquí en Ciudad de México. Uh-huh. Y estamos trabajando en la producción de un documental. Uh-huh. Eso es lo que los trae a la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito más acerca de ti, acerca de Byte, lo que ustedes hacen. Bueno, esperamos que para cuando vean este programa ya el documental esté en YouTube y puedan verlo. Bueno, básicamente Byte es una organización proeclesial o una organización especializada en ayudarle a la iglesia. Y específicamente ayudarle a la iglesia a entender el contexto del pasado y del presente de la iglesia. Entonces, hablamos sobre historia de la iglesia, hablamos sobre cosas que están pasando con la iglesia alrededor del mundo, relación de la iglesia con la cultura, con la sociedad. Y bueno, eso lo hacemos en distintas plataformas. Tenemos una página web donde publicamos artículos todos los días de estos mismos temas. Tenemos un canal de YouTube donde publicamos videos todas las semanas, podcast con al menos 2 episodios por semana, y bueno, el resto de redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera. Pero básicamente eso es lo que hacemos. Casi todos los con los que yo hablo ya conocen Byte, ya han visto algo en internet, en redes sociales, en YouTube. Entonces ustedes, el tipo de contenido que hacen, como dices, están muy enfocados a dar más contexto e información histórica sobre diferentes cosas, diferentes personajes de la historia, misioneros, personas que han influenciado el mundo cristiano también y en general, y temas culturales. Lo que se está produciendo ahorita aquí en Ciudad de México tiene que ver con la historia de la iglesia, ¿no? En México. Sí. Nosotros entendemos que a veces para comprender mejor lo que está pasando hoy, es importante saber por qué estamos como estamos. Claro. Entonces, nuestra intención primaria de hacer este documental sobre Ciudad de México es que la iglesia, tanto en la ciudad como más allá, pueda entender o conocer en qué contexto se desarrolla la obra en una ciudad que en este caso es la ciudad más grande de Hispanoamérica. Más de 20 millones de personas viven en este lugar. Y esta área metropolitana. Sí, realmente es impresionante ver el tamaño. Y queríamos o queremos que la gente entienda cómo se vive el evangelio en una ciudad muy grande, que no es igual que vivirlo en otros lugares. Entonces, para poder entender eso, es bueno saber cómo llegó el evangelio a la Ciudad de México y por qué la iglesia cómo funciona la iglesia, cómo llegamos a ser en Ciudad de México aproximadamente un 7% de la población se confiesa evangélica, y cuáles son los retos alrededor de ese 7%. Porque ese 7% no es un 7% en bloque, o sea, hay muchas cosas internamente, ¿no? Hay iglesias de la prosperidad, hay iglesias liberales, hay de todo un poco. Entonces queríamos como ahondar más o menos en todo eso. Y en general, como esta parte de la historia que ustedes han estado produciendo, ¿por qué crees que es importante, Giovanni? Muchos cristianos no conocen mucho de historia. Esa es la verdad, y eso lo vemos todo el tiempo, pues en pláticas, en conversaciones, en iglesias, que si tú le preguntas a personas quién fue tal persona durante la Reforma o antes o los primeros siglos de la iglesia, mucha gente ignora muchas cosas sobre cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Y a lo mejor algunas personas podrían decir, a lo mejor no es importante saber eso. Pero, ¿cómo responderías tú a alguien que considera que la historia de la iglesia no es importante, o conocer más de la historia no es importante? Que nada más deberíamos de enfocarnos en el hoy, y lo que está pasando ahorita es lo único que importa. Tenemos la Biblia, ¿no? Y tenemos nuestros noticieros, es lo único que necesitamos saber, qué está pasando hoy y lo que Dios nos dice. Pero, ¿qué papel juega la historia en también ayudarnos a vivir la vida cristiana de una manera
que honra a Dios más? Bueno, hay muchas razones por las cuales la historia es importante. Hay una frase famosa que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y demás. Y creo que eso aplica para la iglesia y podemos empezar por ahí. La iglesia lidia con problemas doctrinales, con herejías, con desviaciones, con, digamos, problemas internos que socavan el llamamiento que el Señor le hizo a su iglesia y que muchas veces desvían al nivel de herejía a iglesias enteras. Y paradójicamente muchos de los errores que se cometen o muchas herejías que están sucediendo en la iglesia hoy son simplemente reediciones de herejías del pasado. Claro. Y simplemente por eso ya tendríamos la necesidad de estudiar la historia de la iglesia. Por ejemplo, el arrianismo, muchos creen que se reeditó en los Testigos de Jehová. O mucho, por ejemplo, del marcionismo se ha reeditado en este evangelio del bienestar y este evangelio de la prosperidad de ahora. O sea, Marción, por ejemplo, fue un hereje de los primeros siglos de la iglesia que básicamente organizó un canon bíblico, pero quitó todas las partes del Antiguo Testamento que hablaban de un... No le gustaba. Exacto, de un Dios de ira, de un Dios que castigaba a su pueblo, de un Dios que estaba enojado y solo puso un Dios de amor. Él creía que el Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios de Jesucristo no se correspondía con ese Dios. Y eso tiene mucho que ver con muchas iglesias hoy o mucha idea sobre la Biblia y Dios, que Dios es solo amor, ¿no? Entonces, muchas herejías del pasado simplemente se siguen reeditando y simplemente por eso deberíamos conocer la historia de la iglesia. Esa es una razón, pero pues obviamente hay muchas más. Claro, o sea, mucha gente tiende a pensar que lo que estamos viviendo ahorita es nuevo. Y, o sea, ¿cómo sacaron esa doctrina? ¿O por qué piensan eso de la Biblia o de Dios? Y nada más no te has dado cuenta que eso no es nada nuevo en realidad. Y que muchas veces nada más estamos retomando algo del pasado que se ha dicho y que ya la iglesia, como dices, ha contestado a esas cosas. Y que si solamente miras a algunas cosas que padres de la iglesia, otros han dicho sobre ciertos puntos doctrinales, ya tendrías una respuesta. Así es. Para contestar. Así es. Sí, y eso si lo extrapolamos a otras áreas de la fe, podemos ver muchos recursos valiosos que la historia de la iglesia le ha legado a la iglesia. Nosotros tenemos como estas topes que nos permiten estar dentro de la vía de la ortodoxia, es decir, de ser ortodoxamente sanos si revisamos la historia de la iglesia. Es decir, hay temas en la historia de la iglesia que ya se han debatido, como tú lo decías, por ejemplo, el tema de la Trinidad, que para muchos es un tema complejo, sigue siéndolo hoy, pero se ha debatido ampliamente a través de la historia de la iglesia. El tema de la divinidad de Cristo, por ejemplo, eclesiológicos, temas de gobierno de la iglesia, asuntos de la relación de la iglesia con el poder, con el Estado. En fin, casi cualquier tema que nosotros tengamos dificultad para entender o cualquier interpretación bíblica que podamos hacer hoy, muchos hermanos del pasado ya han hecho esa tarea y no la han dejado, que es lo más interesante. Y creo que también, además de la parte doctrinal, porque ese es un lado de la historia de cómo en la iglesia ha habido controversias, herejías, todo eso. Pero también, obviamente, al leer estas biografías te das cuenta cómo vivieron estas personas y cuáles fueron sus luchas. Y también te das cuenta que también las luchas en general de la vida no son diferentes. ¿Cómo lidiaron ellos con la depresión? Por ejemplo, se sabe ampliamente que Charles Spurgeon sí se deprimía. Y le afectaban muchas cosas críticas y cosas que le venían y de repente tú lees esas historias y tú también como pastor dices, bueno, no soy el único. También algunos de los mejores predicadores han tenido estas mismas pruebas. ¿Cómo vencieron ellos eso? ¿O cómo lidiaban ellos con eso en su relación con Dios? Hablábamos el otro día de los problemas matrimoniales de algunos de los predicadores más famosos de la historia, como Wesley, como Whitfield. Es interesante ver problemas matrimoniales
en esas personas. Nunca, no, por lo regular no piensas en eso. No, nada más piensas en su predicación, no piensas en su vida familiar. Pero hay registro de cómo era su vida familiar y cuáles eran los conflictos a los que ellos se tenían que enfrentar. Eso también es sumamente útil. Así es. Conocer. Así es. Sí, yo creo que hay muchos, una idea general en la iglesia de que los personajes de la historia de la iglesia que hoy admiramos y que seguimos tuvieron vidas ideales. Y creo que eso es un error, diría que un poco inocente o ingenuo que cometen muchos creyentes. Y también desafortunadamente mucha de la literatura que nos llega a nosotros de biografías están muy idealizados estos personajes, ¿no? Entonces solo se toman como esos aspectos positivos buenas de su vida, pero se ponen un poco del lado de las cosas que de pronto no nos sentimos tan orgullosos. Y a mí me parece que es triste porque nosotros no hacemos lo mismo con los personajes de la historia, de la Biblia. De la Biblia, sí. Ahí está el lado negativo también. Exacto. Y a veces aprendemos más de lo malo. De lo malo que de lo bueno. Sí. Entonces, ¿por qué razón hacemos lo mismo con personajes de la historia de la iglesia? Es un poco ingenuo porque sabemos que todos estamos lidiando con esta naturaleza pecaminosa. Claro. Desde tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, y es ingenuo creer que los personajes que tanto admiramos fueron personajes ideales. Y eso te enseña algo. Claro, por supuesto. Te enseña algo el ver que no, por ejemplo, en mi caso, nuestra tendencia a idolatrar a la gente. A decir, es que él es, ¿no? Y podemos seguirlos de una manera no sana. Y escuchar lo que dicen de una manera que eleva demasiado la importancia de esas personas. Pero cuando ves este lado negativo, y por ejemplo, ¿no? Ahora que ha habido el conflicto con Israel, ha salido mucho a la luz el tema del antisemitismo de Lutero. Donde gente dice, mira, ¿ya viste esto que escribió Lutero hoy? Y yo solo digo, bueno, sí, o sea, era un humano, tenía cosas mal. Yo no estoy de acuerdo con lo que él escribía y puedo tratar de entender por qué lo escribía un poco, pero eso no lo justifica. Al final estuvo mal. Sí. Y vemos las debilidades, las fallas, los pecados de personas que admiramos también. Y si eso lo podemos ver en gente del pasado, por supuesto, también lo vemos en la gente del presente, ¿no? Así es. Dios usa a gente imperfecta para sus propósitos perfectos. Y si bien usa a creyentes, también usa a personas no creyentes. Y eso también lo vemos en la historia de la iglesia, claro. ¿No? Personas que ni siquiera creían en el evangelio, Dios las usó. Claro. Y lo vemos un montón de veces. Lutero, por ejemplo, para citar lo que tú comentabas, sin Federico de Sajonia, sin Federico el Sabio, hubiera sido imposible que hubiera habido reforma. Dios usó a este hombre que ni siquiera fue protestante. O sea, al final... Federico, por ejemplo, tenía uno de los centros de peregrinación de reliquias más famosas en Wittenberg. O sea, él le gustaba coleccionar todos estos objetos que terminaban siendo falsos para que la gente fuera ¿no? a idolatrarlos allá. Y él terminó siendo católico. O sea, nunca se convirtió, digamos, oficialmente al protestantismo, pero Dios lo usó Era mucho. Nada más como simpatizante, ¿no? De Lutero. Ajá, exacto. Y en el caso de Lutero es igual. O sea, finalmente Lutero habló duro contra los judíos, muy fuerte, pero también habló de la misma manera contra los católicos, el papa, los sacerdotes y cualquiera que se opusiera al movimiento de reforma. Y cualquiera que rechazara el evangelio, de alguna manera él se ofendía, ¿no? de ese rechazo. Sí. Pero también, solo para agregar algo, y es, nosotros no podemos juzgar a los personajes del pasado de acuerdo a nuestros valores morales. Eso es un error. Bueno, de hecho es conocido como la falacia del historiador. Sí. Es esa idea de que si nosotros, por ejemplo, hoy estamos en contra de la esclavitud, por ejemplo, nos parece algo abominable y algo que no debería suceder en el mundo. Y pensamos que ellos deberían de haberlo visto de la misma manera. Exacto, sí. Pero estamos no solo en una distancia de tiempo, sino en una distancia cultural muy grande. Entonces, eso no justifica conductas pecaminosas, pero claramente nos pone en una situación muy diferente. Claro, y nos hace conscientes de que probablemente hay cosas que nosotros no vemos, que a lo mejor estamos aceptando o viendo bien que no lo son. Porque no estamos diciendo que la moralidad es subjetiva tampoco. O sea, no estamos diciendo que
algo es bueno o malo depende de tu contexto nada más. Ujú. Pero sí que no podemos asumir que no hay puntos ciegos que todos tenemos y que todos los puntos, todos los momentos de la historia tuvieron y Así que es. nosotros probablemente hubiéramos caído en esos mismos puntos ciegos si nosotros hubiéramos vivido en esa época, ¿no? Correcto. Así es. Sí. Así es. Pero Dios, el punto es que Dios está permitiendo intencionalmente que en la historia existan momentos de fallas y de problemas con todos los personajes que ha habido, que Dios ha usado. Justamente creo que para que veamos que no es el hombre y no es la confianza en el hombre, sino en la obra que Dios puede hacer a pesar de nosotros. Así es. No, Así es. no por nosotros, sino a pesar de nosotros, Así es. ¿no? Y entonces creo que esa es una de las partes muy útiles de la historia. ¿Cuál de las historias es alguna de las historias y de lo que ustedes han hecho con Byte que más te ha impactado a ti? Que al irla estudiando y al ir descubriendo cosas cambió tu perspectiva. A lo mejor sobre ese momento de la historia o a lo mejor para tu propia vida que te impactó a ti. Wow, yo creo que... No te advertí de qué te iba a preguntar, entonces sí, seguro. no tuviste tiempo de pensar Pregunta esta respuesta. sorpresa. Sí. Yo creo que hay muchos... Yo podría pensar en periodos, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención al estudiar historia de la iglesia y es esos momentos en los que hoy nosotros consideramos como esos picos en los que hubo como periodos de mucho avivamiento y mucho cambio en la iglesia que de alguna manera nos han llegado hasta nosotros y nos han bendecido. Sí. Nosotros somos el fruto de avivamientos en el pasado que impulsaron la obra misionera, que llevaron misioneros más lejos, que promovieron la devoción, el estudio bíblico, la oración y demás. Pero hay algunos de esos periodos que me llaman mucho la atención, pero quizá el que más me genera como emociones el primer gran despertar. Por todo lo que estaba viviendo el mundo. O sea, por ejemplo, un simple ejemplo de eso es en Francia, mientras en Francia se daba la Revolución Francesa, en Inglaterra se daba el avivamiento metodista. Y eso es muy interesante porque incluso muchos historiadores, sociólogos han argumentado que en Inglaterra pudo haber una revolución como lo hubo en Francia, es decir, gente levantándose contra la monarquía y matando al rey y destronando la monarquía y convirtiéndose pues en una sociedad secularizada, progresista y demás, pero que en Inglaterra el avivamiento metodista, es decir, un avivamiento bíblico que partía del entendimiento de las escrituras, canalizó toda esa frustración hacia la fe. Entonces, al canalizarlo hacia la fe, lo que generó fue un movimiento de cambio social que venía enraizado en las escrituras. Entonces, muy interesante ver lo que pasó en el Reino Unido o lo que estaba pasando antes del avivamiento metodista y lo que pasó después del avivamiento metodista. Todos los cambios sociales, muchas organizaciones como el nacimiento de la escuela dominical, como temas de ayuda social, de cárceles, de orfanatos, de hospitales. Así es, también mucho de la literatura, la ciencia, incluso muchos temas de tecnología surgieron a partir de un entendimiento correcto de la sociedad, a partir de la escritura, no de, como sucedió en Francia, de esos pensadores humanistas de la Ilustración. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas me llama la atención porque sí, y creo que lo hablábamos estos días, la historia no es una línea, no es como que mientras en Francia pasaba esto, en Inglaterra esto, en América esto. No es que al final todo estaba conectado. Se convierte en una red. Entonces tú puedes ver la historia de Inglaterra, la historia de Francia y verlas en paralelo y darte cuenta cómo una sociedad puede caminar hacia un lado, hacia el otro, de acuerdo a cómo entiende. Como entiende la escritura o cómo ha entendido la fe. Y a partir de este avivamiento metodista, pues no solo fue Reino Unido, sino el gran despertar en Estados Unidos. Y yo creo que nosotros aquí en Latinoamérica somos mucho fruto de este avivamiento que básicamente fue el germen del que nació el movimiento evangélico. Ese movimiento que básicamente decía que tú no eras creyente solo por nacer en una familia cristiana o solo por nacer en un país cristiano, si tú necesitabas convertirte, bautizarte.
y predicar a otros el evangelio. Aunque eso para nosotros lo damos por sentado hoy, hubo un periodo de la historia de la iglesia en que eso no era importante. Claro. Y eso también, bueno, podría quedar hablando aquí de, no sé, todos los misioneros a la India. William Carey fue una generación después de todo este avivamiento metodista, va a la India, crea todo este, o inicia todo este movimiento misionero moderno, que también somos fruto de eso. Claro. Sí, es entender mejor nuestras raíces y después, como dices, entender cuáles son los errores y también ver qué es lo que necesitamos retomar del pasado. Muchos de estos puntos, a lo mejor el tema de nacer dentro de una familia cristiana y cómo en esos tiempos se asumía, es algo que vale la pena retomar para esta época porque ya empieza a pasar. Eso también aún en Latinoamérica, dentro de las iglesias cristianas, de repente ya hay nuevas generaciones que están asumiendo su fe nada más por nacer dentro de la iglesia. Y nada más ver al pasado un poquito te va a ayudar a ver que eso lleva a una percepción errónea de qué es verdaderamente el cristianismo y vivir la fe cristiana. Y muchas lecciones, ¿no? Muchas lecciones que podemos ver así del pasado. Totalmente. ¿Qué es, Giovanni, lo que ustedes están planeando próximamente para Byte y qué es lo que les gustaría ver en los próximos años? Bueno, esa es una buena pregunta también y una pregunta que también es pregunta sorpresa. Nosotros estamos tratando de, obviamente, ser fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. No resulta fácil a veces entender esto porque el Señor dirigió toda su revelación hacia su iglesia, pero nosotros somos una organización que no es una iglesia. Entonces, tenemos que pedir mucha sabiduría y tratar de entender en el espacio en el que el Señor nos ha llamado cómo podemos ser lo más fieles posible. Entonces, creo que nuestro primer plan es ser muy fieles a lo que el Señor nos ha llamado y que el Señor nos mantenga así hasta el fin. Pero en términos ya más prácticos, creo que sí tenemos una intención muy clara en elevar el nivel de calidad de lo que hacemos. Y creo que eso es muy constante. Es decir, desde que iniciamos hasta hoy, un deseo permanente es que cada vez hagamos mejor lo que hacemos. Si hacemos un artículo, vamos a tratar de cada artículo que tenga mejor calidad, igual los videos, los podcasts y todo el material que producimos. En segundo lugar, ser más útiles para la iglesia local. Nosotros entendemos que, claro, creamos estos videos o los materiales, los ponemos en internet, mucha gente viene, los lee, los mira, pero sí queremos ser más intencionales en pensar cómo nosotros podemos bendecir más a un hermano o a un pastor para que pueda cumplir mejor su misión con el material que producimos. Claro. Y claramente una última cosa es que todo lo que hagamos pueda glorificar al Señor, no que socave la obra, sino que la impulse. Es decir, que si alguien escucha uno de nuestros episodios de podcast pueda sentirse más animado a servir y más agradecido con el Señor. Esos son un poco nuestros planes filosóficos, pero en planes prácticos tal vez seguir desarrollando documentales, tal vez estamos muy intencionalmente trabajando en desarrollar una mejor experiencia en audio, en podcast y episodios de podcast. Estamos tratando de alinearnos con todas estas cosas que están pasando ahora, más plataformas, más formatos y más herramientas que nos permitan servir mejor. Y yo creo que las personas que ya han visto el contenido de Byte se han dado cuenta de que los temas que han abordado normalmente son temas muy útiles. Siempre vas a aprender algo. Normalmente en relación a la historia, ¿no? En relación a algún periodo específico, de dónde viene tal cosa, ¿no? A veces puede ser una denominación o alguna cosa como Navidad. Todo eso lo han abordado. Recientemente hicimos la producción de lo de Israel, de dónde viene la relación entre Israel y la iglesia. Entonces, bueno, todo eso la idea es que sea útil a todos los que lo escuchen, aprendan algo y también sean animados en su fe. Amén. Entonces, queremos invitar a todos los que nos están escuchando o viendo a que busquen el contenido de Byte, que es que byteproject.com. Byteproject.com, nuestra página web, y pueden buscarnos en cualquier... Byte son siglas, ¿verdad? Sí, es un acrónimo.
Biblia, ideas, teología y experiencias. Ese es el acrónimo. Y eso también es otra historia. Estábamos cuando creamos Byte, básicamente estábamos pensando en TED Talks, sí, claro, que es Technology Education Design. Y nuestra idea era un poco emular el formato de ellos. Sin embargo, bueno, tanto ellos como nosotros, creo, bueno, obviamente estamos hablando de un gigante como TED, pero ellos empezaron tratando de que sus temas fueran esos. Pero hoy por hoy... Y pues, ya se fueron a otras áreas también. Claro, pues escuchar una charla TED o incluso en formato, porque ellos empezaron haciendo videos de 18 minutos, alguien hablando. Ellos hoy por hoy están haciendo una gran cantidad de formatos interesantes. Entonces, sí nos inspiramos en ellos, en su formato, en su forma. Y creo que un poco al igual que TED hemos venido como modificando eso en haciendo adaptaciones, sí. Sí, en términos de diseño eso sería como iterar, como estar haciendo cambios sobre la marcha constantemente, porque, bueno, también entendemos que esto cambia. Bueno, tú lo sabes, tú llevas haciendo radio como 20 años o más, no sé. Y sabes que esto cambia. O sea, cuando tú empezaste estabas haciendo radio. No existían podcasts todavía. Exacto. Sí. El video era algo muy... Sí. Era otra cosa. Entonces sí creo que ahí debemos y intencionalmente tenemos una actitud abierta hacia el cambio y hacia la innovación. Y tenemos dentro del equipo a ciertas partes del equipo y casi que todo el equipo está muy, muy claro en que nuestra intención está nuestros principios están muy orientados hacia la innovación, hacia buscar nuevas formas de hacer mejor lo que hacemos. Y creo que como iglesia tenemos que buscar eso, ¿no? Creo que como cristianos debemos de aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición y buscar cómo influenciar la cultura, cómo tener una voz dentro de nuestra cultura como cristianos y hablar de nuestras convicciones bíblicas y nuestra fe. Y eso es mucho de lo que ustedes están haciendo. Sí, entonces, por supuesto. Hay mucho que hacer y a mí hay algo, siempre que estudio historia o estudiamos historia, hay temas que me retan y uno de los temas que más me ha retado últimamente es ver cómo a través de la historia de la iglesia ha sido pionera en usar herramientas tecnológicas para el avance del evangelio. Se hizo con el desarrollo del códice, que es como el antecesor del libro. Se hizo con la imprenta, se hizo con la radio, se ha hecho con muchas cosas. Entonces siempre me quedo pensando en que parece que me estuviera hablando a mí y a todos los que hacemos este tipo de cosas, y es como podemos usar cosas muy avanzadas para llevar el evangelio a otros y Dios lugares. Pone esas herramientas, ¿no? Amén. De alguna manera, alguna vez comentábamos no nada más lo de la imprenta y todo eso, sino, por ejemplo, el periodo de Hechos, de cuando la primera iglesia se desarrolló en todo el Imperio Romano, justo el Imperio Romano y cómo estaba diseñado de una manera que conectaba todo, fue ideal para el avance del evangelio en todo el mundo conocido. O sea, desde ese tiempo tú puedes ver a Dios dándole herramientas a la iglesia. Miren, esto que no fue hecho por cristianos. Esto es parte de un imperio secular y hasta anticristiano, pero Dios pone esa infraestructura que existía a la disposición de la iglesia para que la iglesia la aproveche y lleve el evangelio a las naciones. Y hoy es lo que estamos haciendo. Ahora, Internet es el equivalente de todos los caminos llevan a Roma. Así es. ¿No? A través de Internet puedes llegar a cualquier parte del mundo. Sí, yo tengo una deuda pendiente y es ojalá al final de mi vida poder estudiar la relación del desarrollo tecnológico con el avance de la iglesia. Es súper interesante. Sí. Bueno, vamos a esperar ese documental próximamente. Pues gracias, Giovanni. Gracias por acompañarnos en este programa para hablar de Byte y de todo lo que Dios ha puesto para ustedes como un ministerio también. Y qué bueno que están aquí en la Ciudad de México visitando. Gracias por visitar Clasificacional. Gracias a ti, Natán. Es un gusto. Ustedes nos han atendido no sé, demasiado bien, así que estamos muy felices de haber estado. Queremos que regresen por eso. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz. Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.